Hermanos, hermanas, bienvenidos. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? No voy a pasar con ustedes también. Bueno, antes de empezar, por favor, apaguemos los móviles o pongamos el modo silencio. Por favor. Muy bien, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo que Él nos da. ¿Por qué nos da todo? Nos da la vida, nos provee, nos cuida. ¿Y nosotros qué le damos a Él? ¿Verdad? Es algo muy importante. Y por eso son las oraciones. Es una manera de nosotros comunicarnos con Él. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a entrar en oración. Padre de la gloria, te damos gracias por este día. Gracias por la vida de cada hermano, cada hermana, cada persona que está aquí, Señor. Te damos gracias porque tú nunca nos abandonas, nos cuidas, nos proteges. Y lo más importante, Señor, nos permites tener un espacio, un tiempo para poder alabarte y glorificar tu nombre. Y también de poder escuchar tu palabra. Por favor, bendice, Señor, este tiempo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Damos inicio a la Santa Cena. Hermano Carlos. Cuando llegamos a este momento, es un momento más de nuestro culto al Señor, de nuestra adoración al Señor. Pero sobre todo, como el apóstol nos lo recuerda, como Pablo nos lo recuerda, es el momento de recordar, de rememorar, de acordarnos de lo que el Señor Jesús hizo y quería hacer con sus discípulos antes de ir a la cruz. Hace poquito recordamos en la Navidad el nacimiento de Jesús, aunque sabemos que eso no es la época en la que nació Jesús. Pero también es un tiempo de recordatorio. Pero creo que tanto el nacimiento de Jesús como su muerte en la cruz es algo que debemos de recordar diariamente. No es solamente acordarnos el 25 de diciembre o solamente acordarnos el domingo cuando estamos en el culto y hacemos la Santa Cena una vez cada 15 días, una vez al mes, todos los domingos, da igual las veces que se haga, pero es recordar todos los días que el Señor Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y quiso, antes de ir a la cruz, recordárselo también a sus discípulos con una simbología, con unos símbolos, que son el pan y el vino, que son esos símbolos que nos recuerdan que su cuerpo fue traspasado y fue molido por nosotros y que su sangre fue derramada también para el perdón de nuestros pecados. Y como siempre también decimos y recordamos que tenemos por costumbre las iglesias evangélicas, y también la palabra nos lo recuerda, aunque no en la manera en que nosotros lo decimos, pero nos lo recuerda, que solo aquellos que han creído en el Señor Jesús como su único y verdadero Salvador, que han pasado por las aguas del bautismo y que están en comunión primero con Dios y luego con los hermanos y hermanas,
son los que pueden participar de estos símbolos. Porque dice la palabra que de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es un aviso del Señor para que no participemos de estos símbolos de cualquier forma, sino de la forma correcta, de la forma adecuada. Es verdad que no somos perfectos y el Señor lo sabe, pero también es verdad que no debemos de participar de ellos de una manera incorrecta, indigna, como dice Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Oh Dios, buen Padre Celestial, una vez más, Padre, recordamos ese sacrificio santo, ese sacrificio sin mancha ahí en esa cruz del Calvario, Padre, donde tu cuerpo fue colgado, bendito Dios, y donde miramos, Padre Santo, esa ofrenda grata delante de nuestro amado Padre Celestial, bendito Dios. Recordamos también, Padre, que no fue un sacrificio a la ligera, Padre Santo, sino que fue un sacrificio duro, un sacrificio fuerte, bendito Dios. Por eso la Escritura nos recalca en Romanos que presentemos también nuestros cuerpos como sacrificio vivo, Padre, recordando, Padre Santo, el sacrificio que tú hiciste de ahí, bendito Dios, voluntariamente, y dándonos ejemplo, Padre, para que podamos seguir tus pisadas, bendito Dios. Te damos las gracias, Padre, por permitirnos participar de estos símbolos, bendito Dios, y te pedimos perdón si en algún momento, bendito Dios, nuestras vidas no van de acuerdo a tu voluntad, Padre Santo. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado. Padre amado, te damos muchas gracias por ese gran amor que tú has mostrado para cada uno de nosotros, Señor. Al haber mandado a tu Hijo a este mundo, a vivir entre nosotros, a vivir como nosotros y a sufrir aún más que nosotros. Te damos gracias porque has permitido que Él sea un sacrificio vivo y santo para el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias porque tú has permitido que Él pague el precio de nuestros pecados y a través de Él podamos tener esa salvación que tú nos estás regalando. Te damos muchas gracias por ello y queremos pedirte que nos ayudes a recordar cada día de nuestra vida la sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por favor, los niños pueden salir a sus clases. La lectura de la palabra se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 78, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinado vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Amén, hermano. Buenos días. Como se ha anunciado en todos los años por estas fechas, la Alianza Evangélica Española publica el programa para la Semana Internacional de Oración. Hemos hecho unas cuantas copias de ese programa. Después, al final del culto, Raúl os las irá dando en la puerta. Y como todos los años, es un programa que organiza el tema y las oraciones que se van a hacer cada día. Como se ha explicado, no son oraciones que vayamos a hacer aquí solamente, sino que hay muchas iglesias en toda Europa que están haciendo las mismas peticiones de oración que nosotros. Por eso le llamamos Semana Unida de Oración. Y cada año lo organiza una alianza evangélica. Este año le toca a la Alianza Evangélica Italiana. Se han basado, como ha leído Luis, en el Salmo 78, y el título del programa para toda la semana es La fidelidad de Dios para con su pueblo. La fidelidad de Dios para con su pueblo. Recordar que cada día en el grupo de la iglesia se va a poner un enlace para poder conectarse al culto de oración que se va a hacer el lunes, el jueves, el viernes y el sábado a las 8:30. Ese será por Zoom.
Como se ha anunciado también en el grupo de WhatsApp, va a haber sorpresas porque habrá iglesias colaborando con nosotros, participando de la misma semana de oración. Y excepto el martes, que será presencial en la casa de Juan Carlos, y el miércoles aquí en Manzanares, pues cada día podremos estar participando de la comunión unos con los otros para estar haciendo esta semana especial de oración y también de ayuno, como también ha explicado Carlos. Cada día hay unos temas específicos de oración, de manera que hace que esta semana sea realmente internacional, porque, como digo, muchas iglesias en Europa van a orar por esos mismos temas, basándose además en las mismas peticiones. Y en el pasaje de hoy, Dios nos pide que escuchemos. 78.1, escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha. Dios nos pide que escuchemos y nos pide que tomemos muy en serio su enseñanza. No es solo hoy. Esta escucha resuena o debe de resonar cada día en cada uno de los corazones de los creyentes. Es verdad que venimos de unas fechas en las que ha sido muy difícil escuchar. ¿Por qué digo esto? Porque como creyentes tenemos que hacer un esfuerzo para evitar el bombardeo diario que hemos sufrido estos últimos días de celebración de Navidad, Reyes, Año Nuevo. Yo particularmente lo he pasado especialmente mal, porque sabéis que he sufrido una bronquitis y he tenido que quedarme en casa y he perdido algunos cultos y tal vez he notado ese ruido más que otros años, ese bombardeo por la televisión, ese bombardeo por la radio, porque me gusta mucho tener la radio puesta. Y sobre todo, lo que se nota, y esto lo habréis experimentado todos, es cuando no nos podemos reunir con los santos en la iglesia, pues lo echamos muchísimo, muchísimo en falta. He notado el griterío en la calle, el griterío del mundo, la publicidad, los mensajes continuos. Como creyentes todos nos damos cuenta. A mí me duele muchísimo cuando oigo la magia de la Navidad. ¿Lo habéis notado? Vive la magia de la Navidad. Vete a tal sitio y vas a experimentar la magia de la Navidad. Gracias a Dios que en las iglesias y en las celebraciones que se han hecho, se ha recordado lo que es la verdadera Navidad. Pero es interesante ver cómo los mensajes diabólicos van infiltrándose, de manera que busquen hacer lo que estudiábamos esta mañana en la escuela dominical, los que habéis podido estar, que es tachar a Dios de la realidad de cada día e inventarse fiestas que disculpan cualquier exceso, pero que no celebran el verdadero sentido de la nacimiento, vida de la divinidad. Navidad, nacimiento de la divinidad. Habla del plan de Dios para salvación por medio de Jesucristo. Los hijos de Dios anhelamos y buscamos otro tipo de mensajes. Nuestro Padre
nos pide a través de su palabra que escuchemos su ley. Especialmente me gusta como lo dice el Salmo 119. Es un salmo muy largo, es verdad, pero me gusta mucho ese salmo porque expresa la necesidad que como hijos de Dios tenemos de escuchar las palabras de la boca de nuestro Padre Celestial. Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores te he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El gran predicador Charles Spurgeon dijo de este versículo: la amamos, refiriéndose a su palabra, por su santidad y anhelamos ser santos. La amamos por su sabiduría y nosotros estudiamos para ser sabios. La amamos por su perfección y deseamos ser perfectos. Los que conocen el poder del Evangelio se dan cuenta de su infinita hermosura en la ley cuando la ven cumplida y personificada en Cristo Jesús. En este Salmo 78, Dios va a recordar su fidelidad para con su pueblo. Es el tema del programa que hemos visto, la fidelidad de Dios. Y en todos los versículos va a recordar que Dios es fiel. Cumple sus promesas, cumple su palabra, su fidelidad es nueva cada mañana. En este salmo Dios va a recordar su intervención en la historia. Esta mañana en la escuela dominical también veíamos algunas filosofías que hablaban de que Dios está por un lado y el universo está por otro, ¿no? La Biblia nos dice, no. Dios ha intervenido en la historia, especialmente en la historia de su pueblo, el pueblo en el que iba a nacer Jesucristo. Va a recordar historia, no fábulas, no cuentos. Va a recordarlo porque quiere que el pueblo se dé cuenta de que Dios es fiel, de que su fidelidad, como he dicho, es nueva cada mañana. En otras palabras, es como si Dios renovase su fidelidad cada día para con nosotros. Y eso es muy importante, que no lo olvidemos. Dios está ahí. Lo hemos cantado esta mañana, ¿no? Dios está aquí. En este salmo el Señor llama nuestra atención, llama la atención de su pueblo. Desde el momento en que hemos creído, en que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón, formamos parte del pueblo de Dios. Juan 1:12, ¿no? A todos los que le recibieron. Por tanto, cuando leemos Antiguo Testamento y leemos
Dios se dirige a su pueblo Israel, esas palabras llegan a nosotros también como parte de su pueblo. Después en el Nuevo Testamento va a decir que somos los descendientes de Abraham. No sé quién lo ha dicho, pero está bien dicho. Los descendientes de Abraham. Formamos parte de su pueblo. Y en este salmo el Señor llama la atención de su pueblo, de nosotros. Dice el Salmo 100, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En otros versículos dice que somos pueblo adquirido por Dios, por medio de la obra preciosa y completa de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta en especial cómo lo explica Pablo en su carta a Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta mañana Carlos lo ha explicado cuando celebramos la Santa Cena. Cuando tomamos la Santa Cena, estamos hablando de la muerte de Jesucristo y estamos hablando de la resurrección de Jesucristo y estamos recordando el regreso de Jesucristo. Dice en este texto, estamos aguardando la manifestación gloriosa de Dios y de Jesucristo. Dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar. El Espíritu Santo nos está purificando, nos está limpiando, está obrando en nosotros cada día, purificar para sí, para el Señor, un pueblo propio, celoso de buenas obras. No es solamente nuestra actitud, que sí, debemos de estar siempre procurando no poner obstáculos a la obra del Espíritu Santo, que es una obra real en nosotros cada día. ¿Creemos esto? ¿Creemos esto? Amén. No es nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo tiene que ser, Señor, obra en mí. Señor, actúa en mí. Oye, pero si te vas para el bar, tú que eres propenso a... No vayas al bar. Si te vas con los amigotes a la disco o a otro sitio, estás poniendo obstáculos. ¿Cómo va a obrar el Espíritu? A mí me gusta la lectura, me gusta el cine, leo muchas novelas, veo películas, pero ¿qué tengo que hacer? Filtrar. Porque no puedo ver todo, porque hay cosas que dañan la obra del Espíritu Santo en mi vida. Porque hay cosas que están hechas para mentes que no tienen fin. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y dice que está purificando, el Señor está purificando para Él mismo un pueblo propio. Somos nosotros. Amén. Nuestra actitud tiene que ser no poner obstáculos al Espíritu Santo y a la obra del Espíritu Santo. Pero es el Señor el que está obrando. Es el Señor el que está purificando. Y cada día, vamos notando la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es lo que se llama madurez espiritual. Nos hacemos maduros en edad, unos más que otros. Yo mucho. Pero también nos vamos haciendo maduros espiritualmente. En eso se nota un cristiano, en su forma de actuar, en su responsabilidad, en su forma de analizar la palabra. Vamos madurando y es paso a paso, no puede ser un día para otro.
es paso a paso, lentamente, lentamente, purificando para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es la consecuencia de esa purificación, de esa santificación. Buscaremos siempre obras que le den la gloria a nuestro Señor. Por eso, cuando abrimos la Biblia, en este salmo que nos aconsejan seguir para esta semana, y leemos: escucha, pueblo mío. ¿Sabéis qué estamos escuchando? Nuestro Dios celestial nos está diciendo: escucha, pueblo mío, soy mi pueblo. Soy mi pueblo. Escúchame, pueblo. Un gozo, creo yo, pensar, saberse suyo. Saber que formamos parte del pueblo de Dios, del pueblo del Creador del universo, del Dios Todopoderoso. Somos suyos por su bendita gracia. Saberse parte de su pueblo y pensar: Dios me está llamando. Dios me está pidiendo que le preste atención. ¿Voy a hacer caso? ¿Voy a hacerle caso? Porque Dios, cuando habla, no lo hace sin un propósito. Dios siempre habla con un propósito. Las cosas que va a decir aquí son de mucho peso, son importantes para recordar cómo Dios actúa, cómo Dios es fiel. Dice que lo va a hacer, en mi Biblia, mi versión pone: abriré mi boca en proverbios. En otras versiones dice en parábolas. Lo que quiere es transmitir cosas de mucho peso que se entiendan bien, que se entiendan y que se mastiquen por aquel que está escuchando. Mastiquen en el sentido de analizarlas, de explorarlas, de profundizar. Dice el versículo 3: las cuales, esas cosas, hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Porque está hablando de un pueblo que ha ido recibiendo la instrucción de boca a boca. Antes no había imprenta y las transmisiones eran orales. Y entonces la obligación de los padres, Deuteronomio 6, ahí está la declaración fundamental del Shema, que se llama, y los judíos y el pueblo de Israel sabían muy bien esta declaración. No hace tanto tiempo estuvo predicándonos Jair sobre ella. Y recordáis estas cosas, ¿no? Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Estas palabras, escucha, pueblo mío, mi ley. Y aquí dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque si no viene el bombardeo de fuera del mundo, los otros mensajes, con mucha fuerza, que van encabezados por un título: con que Dios os ha dicho. ¿Os suena? Génesis 3. Satanás está siempre valorando, reduciendo las palabras de Dios. Y por eso Dios insiste: estas cosas las repetirás a tus hijos. Más adelante en el libro de Joel también se hace eco de este mandamiento, en Joel 1:3. En el programa que vais a tener, bueno, y que muchos ya tenéis en el móvil porque se ha pasado,
dice en una de sus frases, el transmitir la fe a las próximas generaciones, fijaros, el transmitir la fe a las próximas generaciones es parte de la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20. Sabéis que ahí viene la gran comisión de evangelizar. Y la misión evangelizadora tiene como objetivo hacer ¿qué? Que hagáis, ¿qué dice Mateo 28? Discípulos. La misión evangelizadora tiene como orden, como objetivo, hacer discípulos. ¿Qué son los discípulos? Seguidores de Jesús. Porque debemos de recordar que el Evangelio y el mensaje de salvación del Evangelio no tiene que ver con religión. Tiene que ver con la persona de Jesucristo. Tiene que ver con comunión con el Hijo de Dios. Tiene que haber una comunión de manera que vivamos a Cristo cada día en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar. El Evangelio es ser discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. No se trata de hacer muchos convertidos, no se trata de cifras, no se trata de éxito de evangelismo, se trata de hacer verdaderos seguidores de Jesús. Escucha para que formen parte de ese pueblo de Dios y que vivan realmente como escribió Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Lo dice el apóstol Pablo, pero deberíamos decir cada uno de nosotros. Para mí el vivir es Cristo. Por tanto, hacer discípulos no es hacer convencidos, y la forma de hacerlo es por medio de la palabra de Dios. Escucha. ¿Por qué? Dice, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Podemos usar esa expresión del salmista para oír esa exhortación. Inclinad, dice, vuestro oído, en el Salmo 78, versículo 1, a las palabras de mi boca. Inclinad vuestro oído, prestad atención, escuchad. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír. ¿Por el oír qué? ¿El mensaje de Juan? La palabra de Dios. Por ahí viene la fe. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Porque por la fe por el oír viene la fe, y por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Romanos 10, 17. Todo el tiempo consiste en oír lo que Dios tiene que decirnos. Y hay otra opción, la de no oír. ¿Sí? Hay unos pocos que queremos oír y hay unos muchos que no tienen ningún interés. Esta mañana estudiábamos eso. ¿Por qué? Porque no me quiero comprometer con nadie. No tengo que dar cuentas a nadie. No me interesa. Yo estoy viviendo la vida y voy a vivir la vida lo mejor que pueda, porque ya veo que la vida es muy breve. Voy a disfrutar del mundo y de sus cosas. Porque si me hago cristiano no voy a poder disfrutar de nada. ¿No? A veces se piensa eso. Que los cristianos son los que no hacen. Los del no. ¿Es verdad eso? Es falso.
Porque el Señor nos dice, disfrutad de mi creación. Lo he creado para que la disfrutéis. El Señor puso a Adán y Eva en un jardín, en un lugar que llamaban el Edén, el lugar precioso, especial. Había de todo. Disfrutadlo. Y cuidadlo. Bueno, hoy está todo estropeado por causa del pecado y del hombre, pero todavía tenemos que cuidar lo poco que queda. Y podemos disfrutar de ello como el que más. ¿Siempre qué? Buscando el equilibrio y buscando el filtro de la mente de Cristo. Recordad. Una cosa es el equilibrio y otra cosa es el exceso, el desmadre, ¿no? No hay que dar cuentas a nadie. Nosotros no tenemos que dar cuenta al que estamos oyendo todos los días. Me ha gustado como lo ha dicho Carlos esta mañana. No es solo la comunión del Señor cuando hacemos la Santa Cena o cuando estamos en el culto. No es solo ese momento, es todos los días. Porque pertenecemos al pueblo de Dios. Ya no somos del mundo, somos ciudadanos del cielo. Formamos parte del grupo de personas que vamos a estar con Dios una eternidad. Y digo una eternidad como si fuera de aquí a allí, pero es que no hay fin. Y eso es tremendo, porque ya se nos va la cabeza y ya no sabemos para dónde vamos. Porque son muchos años y muchos años. ¿Cómo será? ¿Cómo no será? Tiene que ser grandioso. Sobre todo porque vamos a estar con nuestro Señor. Pero volviendo al tema, todo el tiempo consiste en oír lo que Dios tiene que decirnos. En la historia del pueblo de Israel narrada en la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, el pueblo transmitía de padres a hijos las grandezas que Dios había hecho en su historia. Y de esto es lo que nos habla este Salmo 78 que vamos a estar machacando toda esta semana, porque es el Salmo escogido para esta semana. Pero lo importante que nos trae este Salmo es recordar que Dios siempre está ahí. Que aunque oigamos la expresión Dios está en su trono, no está sentado esperando que llegue el día del juicio final para que tenga trabajo. Todos los días está obrando. Todos los días está sosteniendo su creación. Aunque a veces nos parezca que no. Ojo con esto. Los salmos nos recuerdan esto muchas veces. ¿Vale? Porque la tentación es pensar, dice, no, Dios no se está enterando de nada, está por allá. Y la palabra, si la leemos, dice que sus ojos están pendientes de cada uno de sus hijos y su oído atento a nuestro clamor. Tenemos que ser humildes y pensar en la soberanía, la grandeza y quién es Dios. Dios, en su amor, sigue insistiendo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Porque en su palabra está escrito todo esto, lo que se iba a hacer, lo que se hizo y lo que sucederá. Dios, dice en el texto del programa, escuchemos otra vez la voz de Dios. E insisten, es mucho el ruido que hay en el mundo. Son muchas las voces con mensajes opuestos. La palabra avisa. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. ¿Demonios? ¿Me estás hablando de demonios? Vale, estamos en el siglo XXI. Lo del demonio ya ha quedado en el XIX. Fábulas. Es uno de los éxitos del demonio.
convencer a la gente de que no existe. Hay otros que, sin embargo, juegan con cosas negras y buscan en su deseo de llenar el hueco espiritual con cosas satánicas. Y la Biblia nos avisa que es muy peligroso. Pero claro, si no crees en los demonios ni en nada, ¿qué contras vas a buscar ahí? Nada. La palabra nos amonesta. Atención. Algunos estarán escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra de Dios nos dice, escucha, pueblo mío, mi ley. A través de los siglos, por el cuidado de Dios, la palabra de verdad se sigue anunciando. El Señor dijo que llegaría la palabra hasta lo último de la tierra. Los que recibís información de grupos como Testimonio Cristiano, como Puertas Abiertas o como otras organizaciones, observaréis que se están multiplicando los esfuerzos para que la palabra de Dios, esa que iba a ser destruida, esa que iba a desaparecer, llegue en los idiomas que sea necesario, a los sitios que sea necesario. Y está llegando todavía la palabra de Dios que iba a ser desaparecida, que iba a ser destrozada. Por eso que vemos la mano poderosa de Dios. Y la palabra llega, a veces se la ignora, muchas veces se la ignora. Por eso la exhortación de Dios es de tanto peso. Escucha. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Dice en el programa, ante una generación que está a la merced de un mundo cada vez más incierto, Jesús es la única respuesta, la torre fuerte en la que confiar. Ante una generación que está a la merced de un mundo cada vez más incierto, donde se pierden los valores, donde se intenta meter doctrinas satánicas, donde se intenta todo lo posible oponerse a la palabra y a la verdad de Dios. Sin embargo, la única respuesta sigue siendo Jesús. Recordad, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo único que se ha de predicar es el Evangelio y a Cristo, porque anuncia el plan soberano de Dios para la salvación. Y la salvación es un asunto divino, es un mensaje divino, no humano. Pablo lo llama la palabra de la cruz. Y el deseo de Dios es que este mensaje llegue a todos los hombres y mujeres para que conozcan que hay una manera de ser salvo por gracia, por medio de la fe, como dice Efesios 2, 8 y 9. Por su gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo, un don que Dios nos da para poder ser salvos. Amén. Al finalizar cada día, en el programa viene, como digo, oraciones por las que vamos a orar todos. Hay oraciones por gracias, hay oraciones por confesión y hay oraciones por petición. Y quiero empezar este primer día de la Semana Unida de Oración y Ayuno haciendo esas tres oraciones. La primera es de gracias. Dice así: Señor, te exaltamos y te alabamos. Queremos darte las gracias por el gran privilegio de ser hechos hijos tuyos y colaboradores en tu gran obra.
Gracias porque podemos escucharte y obedecerte. Nuestros corazones están llenos de gratitud por lo que tú has realizado en la historia. Hermana Abigail va a tener una oración. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque hemos tenido un tiempo para estar en comunión contigo y poder escuchar el mensaje que tenías preparado para nosotros. Gracias, Señor, porque nos has hecho hijos tuyos. Somos tus hijos y es una decisión que has tomado tú. Y no podemos estar más agradecidos de tener el privilegio de ser tus hijos. Gracias, Señor, por la obra que hiciste en la cruz por nosotros, porque sin esa obra nosotros no estaríamos aquí. Tú decidiste salvarnos y hacernos hijos tuyos. Y, Señor, gracias también porque podemos escucharte. Primero nos has salvado y ahora que nos muestras tu palabra podemos obedecerte. Y Señor, estamos muy agradecidos por cómo nos has hecho esos hijos tuyos. Y Señor, también te damos gracias porque nos das el gozo de poder saborear tus maravillas y poder proclamarlas a las generaciones, a las que vienen ahora, a las que están aquí y a las que están por venir, Señor. Gracias por cómo nos bendices día a día. Amén. Amén. En el apartado de confesión dice: nos arrepentimos porque demasiadas veces hemos escuchado los miles de doctrinas que nos bombardean diariamente. Confesamos que no hemos siempre compartido el Evangelio con las generaciones jóvenes, dice aquí, yo también digo con todas las generaciones. Perdónanos, porque muchas veces hemos sido perezosos en transmitir tu palabra. Nos arrepentimos por haber juzgado la generación joven. Hermano Carlos tiene una oración sobre esto. Padre, en esta mañana queremos pedirte perdón porque hay muchas veces que nos perdemos en otras ideas, otras doctrinas, otras enseñanzas que no tienen nada que ver con tu palabra y que muchas veces pretendemos también acoplarlas, ensamblarlas en tu palabra cuando no tienen nada que ver. Queremos pedirte perdón porque muchas veces, sí es verdad, juzgamos a las personas, sobre todo muchas veces a los jóvenes, sin haber sido capaces de primero anunciarles el Evangelio, anunciarles a Jesús. Y nos permitimos y nos damos el lujo de juzgarlos y de examinarlos a la luz de lo que no han recibido por nuestra parte. Queremos pedirte perdón porque muchas veces también nos olvidamos de compartir tu palabra, de compartir el Evangelio, no solo con los jóvenes, sino con el resto de generaciones, por el que dirán, por el que vergüenza, por el no ser capaz, poniendo cualquier excusa. Te pedimos perdón por ello y te pedimos que nos ayudes de continuo a ser luz y a ser testimonio, a poder seguir predicando tu palabra allí donde estemos y a quien sea y en el momento que sea. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Y finalmente la petición dice: Padre, ayúdanos a ser testigos fieles. Concédenos la capacidad de proclamar tu palabra con toda franqueza. Ayúdanos a defender la fe. Danos ojos de amor hacia la generación joven. Danos paciencia. Señor, somos tuyos. Te amamos. El hermano José va a tener esta última oración y ya nos despedimos con ella de este culto. Vamos a poner los pies, hermanos, y despedimos del culto de adoración esta aquí. Amantísimo Dios y Padre Celestial, primeramente, Padre, queremos ser agradecidos, bendito Dios, por tu palabra, por cómo nos hablas, bendito Dios, por cómo llegas a nuestro corazón. Muchísimas gracias por tu siervo, Padre, por la dedicación que le ha puesto para exponerla, bendito Dios, y la sabiduría que tú le has dado, Padre Santo.
Te damos gracias por cada uno de tus hijos que ha venido buscando tu presencia, buscando la comunión, bendito Dios. Que seas tú bendiciendo cada una de sus vidas, bendiciendo cada una de sus hogares, de sus familias, bendito Dios. Muchos habremos traído, Padre Santo, nuestras dolencias, nuestras inquietudes, nuestros deseos, nuestras metas, nuestros anhelos, Padre. Las dejamos a tus pies, bendito Dios, para que vayan conforme a tu voluntad. Te damos gracias por permitirnos, bendito Dios, elevar esta rogativa en tu nombre, bendito Dios, y por tu Hijo, amado Padre Celestial, porque sin Él nada de esto podría ser posible, Padre. Ahora queremos pedirte, bendito Dios, como pueblo tuyo, como hijos tuyos, bendito Dios, que nos des el valor necesario para proclamar tu Evangelio, bendito Dios, para ser testigos fieles de lo que tú haces en nuestras vidas, Padre mío, y así transmitir al mundo lo que tú haces con cada uno de tus hijos, Padre. Pedimos, Padre Santo, que nos llenes de amor, Padre Santo, para la generación que viene, bendito Dios, muchas veces influenciadas por el mundo, Padre, por la ciencia, por la mentalidad humana, bendito Dios, por la libertad que hay aquí también, bendito Dios, en muchas cosas que no van de acuerdo a tu palabra, Padre mío. Ayúdanos a que nuestro testimonio vaya adelante, bendito Dios, para que podamos ser fieles a lo que tú demandas de cada uno de tus hijos, bendito Dios. Y te damos muchas gracias, Padre, por los jóvenes que tenemos en tu iglesia. Te damos muchísimas gracias por los niños que tenemos en tu iglesia, bendito Dios, porque ellos son los que van a levantar, Padre Santo, la voz, que van a levantar sus vidas para que sea de honra y de gloria, bendito Dios, y que van a llevar también ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación a las nuevas generaciones, Padre. Muchísimas gracias por todo, Padre. Te dejamos todo en tus manos, bendito Dios, y cada uno de los puntos que se ha hecho en esta mañana, bendito Dios, ha sido para honrar y glorificar tu santo nombre, Padre Santo. Muchísimas gracias, Padre. Ahora llévanos a cada uno de nuestros hogares con tu paz y tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.